Hola. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acercarse esta tarde, en especial a nuestros queridos veteranos, a sus familias, que, bueno, en el marco de esta charla que surge desde el Consejo Deliberante, desde la Comisión de Juventudes, Educación, Cultura y Deporte, en la que, la verdad hay que decirlo, fue grato trabajar en conjunto con todas las fuerzas políticas de la democracia, ¿no? que integramos el cuerpo legislativo, y no es un dato menor que también hayamos podido articular con veteranos y particularmente con hijos de los veteranos. La verdad que desde que somos muy chicos la mayoría de los veteranos tienen hijos que son de mi edad y siempre vimos, no sé si hay una particularidad acá en Suipacha o en general, pero siempre cuando hay un reconocimiento nunca pasan solo a recibir el homenaje, sino que siempre lo hacen rodeado de la familia. Y yo siempre entendí que la familia fue el primer sostén y fueron en primer momento y hasta hoy los que pueden llegar a entender y a dimensionar lo que estas fechas significan para ellos, ¿no? Qué fibra toca, cuál es el dolor, la herida abierta. Así que celebro también que nos hayan acompañado en el desarrollo de esta charla. Agradecer la presencia de Nacho Siriaco, que es director del IPAP, que es quien organiza estas charlas que van girando por la provincia de Buenos Aires, y de Juan Augusto Rattenbach, que es el docente a cargo y además secretario ejecutivo del Museo Malvinas. Y entendimos y surgió la propuesta de que un buen homenaje a nuestros veteranos es formarnos en poder entender y dimensionar todo lo que implica Malvinas, lo que fue el conflicto, pero también lo que es la geopolítica, lo que es la economía y lo que es nuestra soberanía nacional. Y en eso dimos con un estudioso del tema que es Juan. Así que muchas gracias por haber venido a nuestra comunidad y a poder participar de este homenaje que lo que apunta es a que entendamos la causa Malvina en la mayor cantidad de aristas posibles. Así que, bueno, muchas gracias a todos. La idea es que el taller se construya en conjunto, que podamos aprender concepto y contenido para volvernos multiplicadores de Malvinas, ¿no? Uno de los lemas de este año que más se escuchó fue la palabra malvinizar, y malvinizar arranca por formarse, por entender y por homenajear también a nuestros vecinos que estuvieron en el conflicto. Así que muchísimas gracias a todos por venir y quiero pasarle al concejal Antonio Insua, quien va a dar unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Gracias, Juan. Para nosotros un reconocimiento muy importante que estés acá. Y estos tipos de homenajes, malvinizar, como dijo Luis. Pero quería contarle un poquito lo que pasó cuando Luis nos trae este proyecto. La verdad que yo como veterano me puse muy contento y decidimos entre todos hablarlo de los bloques. Y la verdad que el bloque de José, el bloque de ustedes, es destacar la actitud que tuvieron con nosotros, de decirlo y trabajar en conjunto este proyecto que para nosotros es muy importante. Y la verdad que fue buenísimo que los tres bloques nos pongamos de acuerdo en algo como es Malvinas. Y bueno, algo que me quedo con lo que me dice Silvia siempre, con lo que dijo en varios discursos, que la única bandera es la celeste blanca. Y yo creo que es así, Silvia. Es la celeste blanca, es la única que tenemos que estar, porque pasaron 40 años, en estos 40 años hubo compañeros nuestros que quedaron, que dieron la vida por la patria. Ellos están allá y nosotros lo vamos a recordar siempre. Y Malvinizar es eso, homenajear a los que dieron la vida por la patria. Yo estuve en el Crucero General Belgrano, hay otros
chicos que estuvieron en el ejército, pero todo con la misma causa, defender nuestra patria. Defender nuestra patria, que seguramente en algún momento la vamos a recuperar con la vía diplomática, con el diálogo, pero la vamos a recuperar. Estoy seguro porque las Malvinas fueron, son y serán en Argentina. Así que bueno, agradecerle a todos ustedes por la presencia y bueno, las Malvinas van a ser Argentina pronto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Desde ya muchas gracias, me quedo respaldo. Acá Juan Antonio, también Ignacio Siriaco del UPAP, y bueno, agradecer al Consejo Deliberante y a la comisión que se encargó de organizar, digamos, esta charla. La verdad que es muy emocionante para mí venir hasta acá, ni más ni menos que a una ciudad cuyo nombre es de una batalla triunfante que hizo de alguna manera parte de nuestra historia y de nuestra gesta independentista. Así que de alguna manera, ya partiendo del nombre de esta ciudad, la soberanía se ve desde el vamos. Recién cuando llegamos me quedé observando un poco tanto las lunetas de los autos como las vidrieras de los locales que tienen calcomanías de Malvinas, alguna referencia, y creo que de alguna manera, si bien esa imagen que está ahí la traigo de Río Grande, capital nacional de la vigilia, hay un espíritu malvinero que nos une de norte a sur y de este a oeste, y creo que de alguna manera uno se siente a gusto, ¿no? Y uno siempre juega de local cada vez que hablamos de Malvinas, porque es algo que, bueno, como voy a dar una escuela consigna este año, Malvinas nos une, que no es una consigna cliché o trillada, sino que realmente, como bien dijeron recién, es transversal a todos los partidos políticos, es una causa nacional, y de alguna manera hay que apostar a este espíritu, ¿sí? Bueno, yo traje un pequeño, entre comillas, PowerPoint, ¿sí? Con imágenes, no para que se aburran, prometo que no tiene mucho texto, son imágenes, así que es un poco más amena. Para poder acompañarlas con los mates, si es que están tomando mate, no veo muchos mates por acá, pero si están tomando un café allá a fondo, bien, perfecto. Y bueno, una forma de homenajear a nuestros héroes es siempre profundizando esta malvinización, ¿no? Hablar de Malvinas. Hubo por lo menos 2 décadas, prácticamente desde junio del 82 hasta el año 2003, de una fuerte desmalvinización. Malvinas en algunos lugares, sobre todo medios de comunicación, sigue siendo lamentablemente un tema tabú, por no decir que hay medios de comunicación que buscan relativizar nuestra soberanía en Malvinas. Y bueno, acá estamos dando estas batallas, ¿no? Estas batallas por el sentido y también por nuestra soberanía, para que algún día, de forma definitiva y sin tantas vueltas, podamos recuperar nuestra soberanía en las islas. Así que, bien, compañera, bien. Muchas gracias. Bien, tenemos 500 años de historia por recorrer, así que voy a tratar de ir medianamente al galope, digamos, no quedarme con la diapositiva, pero no podía no empezar con este mapa, que es nuestro actual mapa argentino, el mapa bicontinental, que su última actualización fue de agosto del 2020. Entonces la pregunta filosófica es, si nuestro país tiene más de 200 años, ¿cómo es que nuestro mapa tiene un año y pico? Bueno, resulta ser, este es el definitivo igual, no hay más que esto, este debería ser el último. Somos una nación en expansión por la positiva, ¿no? Y resulta ser que además de ser un país con soberanía sobre las superficies terrestres, de forma bicontinental, porque nos situamos en 2 continentes, América del Sur y la Antártida, también somos un país con soberanía insular en el Atlántico Sur y sobre todo en los mares. Y esos límites, que se ven un poco en verde, de nuestros mares, marcan la zona económica exclusiva, pero lo que se actualizó en el año 2020 sería la extensión de la plataforma continental, hasta las 350 millas desde las costas de la costa atlántica bonaerense, de la costa de la Patagonia, de las costas de Malvinas, Georgias y Sandwich, hacia alrededor de la plataforma continental. Lamentablemente, los británicos no solo ocupan las Islas Malvinas, que están lejos de ser 2 piedras que flotan en el mar, sino que ocupan Malvinas, Georgias, Sandwich, me gusta llamarlas San Pedro y San Santiago, pero las podemos discutir, y 200 millas náuticas alrededor de cada isla. Esto lo voy a retomar al final. Sumado a su vez que los británicos pretenden, ya que están, ocupar el sector antártico argentino y un pedazo también del sector antártico chileno.
Es decir, si nosotros sumamos lo que ocupan los británicos más lo que pretenden ocupar, se quieren llevar ni más ni menos que 2/3 partes de nuestra soberanía territorial, continental, insular y marítima. Entonces estamos, si sumamos los kilómetros cuadrados, estamos ante unas disputas territoriales más grandes del mundo y también de la historia. Como para que veamos que somos un país importante, nunca está de más reafirmarlo, porque lo que está en juego es mucho y es la totalidad de nuestra soberanía. Por eso nunca está de más difundirlo. Este mapa, que lo pueden bajar en la página del Museo Malvinas, como también de la Cancillería, está en alta definición por suerte, y también es parte de esta malvinización difundir este mapa, porque nos cambia conceptualmente, al menos yo que me crié lamentablemente a nivel educacional en tiempos desmalvinizadores, no vimos este mapa, siempre la Antártida como un anexo a la derecha del mapa fuera de escala, y de esta forma podemos ver las verdaderas dimensiones de nuestro país, que si ya creíamos que era lindo, ahora con este mapa es mucho más lindo todavía. Bien, ¿por qué las Malvinas son argentinas? Bueno, siempre que hago esta pregunta, la primera respuesta es porque sí. Un poco más, porque sí, porque son nuestras. Y después uno le pregunta, sobre todo a los chicos, cuando vienen al museo, me dicen, bueno, pero está en el mar Argentino. Y ahí ya empezamos a ahondar de ese porque sí, una verdadera razón. Y el primer argumento que tenemos es el geográfico, ¿no? Básicamente lo que tenemos ahí un poco en esa imagen es que Malvinas se encuentra dentro de la plataforma continental argentina, que es prácticamente una continuidad continental desde la Patagonia. Es decir, si uno ve imágenes de Malvinas, es prácticamente una extensión de lo que sería la Patagonia austral, o lo que podría ser casi en paralelo a la provincia de Santa Cruz. Se sumerge, digamos, ¿no?, en el mar argentino hasta no más de 300 metros de profundidad y vuelve a emerger en la forma del archipiélago de Malvinas. Que para que entendamos un poco sus verdaderas dimensiones, equivalen a 60 veces la capital federal o media provincia de Tucumán, la superficie total del archipiélago. Y después el caso de las Georgias y de la Sandwich son una continuación de la cordillera de los Andes que se vuelven a unir geológicamente con la Antártida. Bien, esto que parece obvio en una clase de ciencias naturales o geografía, para los británicos no les parece tan obvio. Y los británicos, con tal de justificar lo injustificable, que es su presencia a más de 15.000 kilómetros de Londres, plantean, por ejemplo, que Malvinas es una placa tectónica autónoma, cuyo pariente geológico más cercano sería Sudáfrica, no casualmente, y que por una cuestión de movimiento de placas de forma aleatoria, navegó desde Sudáfrica y terminó casualmente cerca de América, pero según ellos ni siquiera son americanas. Digo, por si de mañana quiere reclamar Brasil, Uruguay, ante la duda, para los británicos las Malvinas no son americanas, son directamente africanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es ridículo, por supuesto. Es que los británicos son capaces de pelearse hasta con las ciencias duras, las ciencias exactas, con tal de justificar su presencia ahí, por lo cual no es menor. Bien, ahora pasamos a la geografía y la historia. Vamos a arrancar en el siglo XV, prometo que va a ser dinámica la charla. Y arrancamos acá, con este mapa, ¿no? Llegan los españoles a América, conquistan el continente americano, casi al mismo tiempo que los portugueses, y empezó inmediatamente la disputa entre España y Portugal para ver cuánto le correspondía a uno, cuánto le correspondía a otro. Y en el medio de esa disputa entre España y Portugal, intercede un papa, Alejandro VI. ¿Alguien se acuerda de qué nacionalidad era Alejandro VI? Esto es una excusa para cerrar un mate. Bien, español, exactamente. Entonces, cuando sabemos que Alejandro VI era español, entendemos un poco más el mapa, ¿no? Hasta dónde se corrió o cuánto le quedó al lado portugués y cuánto la gran mayoría del lado español. Y si fijamos bien el mapa, Malvinas quedó del lado español, ¿sí? Malvinas, Antártida, prácticamente todo lo que sería la Argentina insular. ¿Por qué es importante esto? No solo porque es la base de nuestra soberanía en Malvinas, sino para luego discutir si la variable nacionalidad del Papa puede influir o no a la hora de discutir la soberanía de Malvinas. Bien,
No obstante, tenemos los primeros descubrimientos, fueron por parte de los españoles, los primeros mapas de Malvinas son españoles, lo cual es un buen antecedente para nosotros, pero para el derecho internacional público, que es la rama del derecho que estudia ni más ni menos que la soberanía de los estados, importa no tanto el descubrimiento de un territorio, sino quién hace la primera ocupación efectiva y duradera en el tiempo. Y los primeros en ocupar las Islas Malvinas fueron los franceses, en 1764, que cuando llegan se instalan en la isla Soledad y deciden bautizarlos como Îles Malouines, porque estos navegantes franceses venían del puerto de San Malo. Inmediatamente España reclama su soberanía en las islas, invocando entre otras cosas la división de Tordesillas. Pero bueno, estaba la familia real francesa, que eran los Borbones, que terminaron guillotinados entre 1790 y 1791, y los Borbones de España. Entonces eran primos, por decirlo de alguna manera. Inmediatamente entraron a un acuerdo donde Francia reconocía la soberanía española en Malvinas, pero a cambio le pedía a España que pagara ni más ni menos que los gastos de viaje, de instalación en Malvinas, etcétera, etcétera. Ahora, todos sabemos que España no es conocido por ser un país con yacimientos mineros abundantes, sino que España le pagó a Francia esta primera ocupación ni más ni menos que con oro y plata americana, como para no dudar ya de esta americanidad de las Islas Malvinas. Yo podría terminar la charla acá, porque hay una linealidad, España, Argentina, listo, pero lamentablemente las cosas empiezan a complejizar porque se instalaron de forma clandestina los británicos en la otra isla, la isla Gran Malvina, en 1765, desconociendo estos acuerdos de Francia y de España. Bueno, España intima a los británicos a que se vayan de las Islas Malvinas, los británicos no se van. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Mandaron un buque militar de la Cuenca del Plata, para ver también la conectividad con Buenos Aires, ni más ni menos, y derrotan a los ingleses el 10 de junio de 1770. ¿Qué hicieron los ingleses? Bueno, no reclamaron la soberanía británica en las islas, sino que le dieron a los españoles una indemnización en concepto de daño a la propiedad. ¿Y qué hicieron los españoles? Pagar con plata y oro de América. Y de esta forma los británicos aceptaron la soberanía española, aceptaron el dinero español, que era americano, y se fueron de forma pacífica 4 años después, en 1774. Y a partir de ahí los españoles dieron a Malvinas un uso de presidio, que era como una cárcel, y que a partir de 1776 pasó a ser una dependencia del virreinato del Río de la Plata, prácticamente hasta la Revolución de Mayo. Bien, vamos a la siguiente, porque lo acabo de explicar. Vamos. Bien. Este mapa que vemos acá no es un mapa histórico, sino es el mapa de una empresa de cruceros que hace itinerarios turísticos en el Atlántico. Y la verdad que lo tomé este mapa porque es el que mejor encontré en Google para explicar cuál es la visión geopolítica de los británicos sobre nuestros mares y un poquito más al norte también. Más allá de que suspendieron parte de sus viajes durante la pandemia, fíjense cómo hay una línea recta de Buenos Aires, Tristán de Acuña, que está como en el medio del mar, y luego Sudáfrica, Ciudad del Cabo. Y esto de alguna manera nos va a explicar las invasiones indias. En pleno contexto de guerras napoleónicas, los británicos derrotan a la armada tanto de España como francesa, se hacen dueños de los mares, ocupan Sudáfrica, y ya que estaban, dijeron, asumo, pegamos la vuelta y ocupamos Buenos Aires. Llegan a Buenos Aires, logran ocupar en 1806, un mes y medio Buenos Aires, y los españoles, cuando habían echado a los ingleses de Malvinas, los restos de su establecimiento los habían guardado en un fuerte. Hoy no se sabe dónde están. Hay una fuerte sospecha que aprovecharon las invasiones para llevarse los restos del establecimiento británico en Malvinas. ¿Pero por qué es importante este episodio de nuestra historia? Porque no es que solo el pueblo de Buenos Aires se rebeló contra los británicos. Acá estaba Güemes también, en ese famoso episodio único en la historia militar, uno de los muy pocos, donde Güemes captura a caballo un buque que estaba atracando la rada del Río de la Plata. Y desde acá manifestamos que, en frase por el Belgrano, el antiguo amo o ninguno, ¿no? Como dando alguna manera a entender que no vamos a aceptar bajo ningún punto de vista ser una colonia británica.
Luego tenemos la Revolución de Mayo. El 30 de mayo de 1810, Malvinas empieza a formar parte de la administración de la Junta Revolucionaria, tenemos un decreto de Saavedra, y a partir de la Declaración de Independencia, solo con la Declaración de Independencia, lo que era el antiguo Virreinato del Río de la Plata pasó a ser un Estado-nación independiente, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto es muy importante porque lo que era el antiguo Virreinato pasó a ser esta nación independiente que incluía las Islas Malvinas. Entonces, siempre pensamos en la historia argentina, hacemos invasiones inglesas, Revolución de Mayo, ponemos la época de la Confederación, la Constitución Nacional, y parece que Malvinas es como un anexo de nuestra historia, ¿no? Bueno, lo que tenemos es que en realidad Malvinas forma parte de nuestra historia desde el comienzo, y como ejemplo de esto tenemos en agosto de 1816 una carta de San Martín, ni más ni menos que nuestro libertador, solicitando para el cruce de los Andes que se incorporen los reos, es decir, los presos que estaban tanto en Carmen Patagones como en las Islas Malvinas. Es decir, Malvinas ya formaba parte de la concepción geopolítica de nuestros próceres más primigenios. Bien, esta es la parte que me gusta. A mí, decir la carta tiene otro sentido. ¿Dónde empezaba y dónde terminaba Buenos Aires? Bueno, y está mal este mapa porque las Georgias también tendrían que estar pintadas de color verde. Por cédulas reales, Buenos Aires era todo el territorio que está marcado en ese mapa. Es decir, las Malvinas eran, de alguna manera, de Buenos Aires, eran bonaerenses. No solo Malvinas, sino toda la Patagonia Austral, Tierra del Fuego y también las Islas Georgias. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque tenemos de 1820 a 1852, principalmente en la época de Rosas, un sistema confederal donde cada provincia se autoadministraba y le correspondía a Buenos Aires administrar toda la Patagonia y también las Islas Malvinas. Y esto nos va a servir también para entender qué pasó en esta década de 1820. Bien, ¿cuál era la importancia de Malvinas en esta época? Que sigue siendo importante, nunca dejó de serlo, pero ¿por qué era importante en el siglo XIX? ¿Por qué los británicos deciden de alguna manera ocuparlas? Bueno, básicamente porque la única forma de cruzar del Atlántico Sur hacia el Pacífico Sur era pasando por acá, por el Estrecho de Magallanes o el Canal de Beagle. Malvinas entonces eran unas islas que permitían controlar este pasaje bioceánico que tuvo una gran importancia hasta la creación del Canal de Panamá a comienzos del siglo XX. ¿Sí? Bien, una típica imagen de Malvinas, los veteranos lo deben recordar mejor que yo. Una característica típica de Malvinas, por lo menos hasta el siglo XX, era la ausencia de árboles. Y ausencia de árboles significaba ausencia de madera. El otro protagonismo en la historia de Malvinas, en la historia larga de Malvinas, es la turba. No sé si alguien sabe lo que es la turba, o alguien nos quiere decir lo que es la turba. ¿No? Bien. ¿Qué? Exactamente, es un carbón vegetal, exactamente típico del sur de Malvinas, también hay en Tierra del Fuego. Y ante la ausencia de madera, la única forma de calefaccionar las casas, sobre todo en esta época, era calentando panes de turba que se secaban al sol y de alguna manera servía como combustible. La madera la traían de la isla de los Estados, es decir, muy cerca de Tierra del Fuego, para también entender que la soberanía argentina era una sola en todo este lugar. Vamos a decir. Bien. Los lobos marinos del sur. ¿No? Siempre que vamos a Mar del Plata, tenemos las estatuas de animales que no son exactamente estos, pero son muy parecidos y que para esta época de Malvinas eran muy importantes. Estamos en un contexto de revolución industrial y venían buques del Atlántico Norte, obviamente británicos entre ellos, a cazar estos animales porque usaban su aceite para alumbrar las ciudades europeas y de alguna manera su grasa servía como insumo industrial, ¿no? Estamos en una época donde no existe el petróleo y habiendo ya agotado los recursos del Atlántico Norte, empezaron a navegar hacia el sur para depredar con estos recursos. Y es ahí que vamos con otro 10 de junio, el segundo 10 de junio de la historia, que es el de 1829, que es la creación de la Comandancia Política y Militar de Malvinas. Ahí tenemos a Luis Bernet, a la derecha tenemos a María Grande, y a la derecha tenemos a María Sáenz, esposa de Luis Bernet. Y se crea esta comandancia, aún en plena guerra civil entre militares y federales, para crear, elevar el estatus jurídico de Malvinas y preservar los recursos naturales de Malvinas.
María la Grande, que era una cacique tehuelche, digamos, que se encontraba en la Patagonia Austral, casi en el techo de Magallanes, viajó a Malvinas en 1831 para entablar relaciones comerciales con Barnet. Y María Sáez, la esposa de Barnet, escribió un diario que para hoy es muy importante para nosotros, que de hecho lo hemos llevado a la ONU, donde cuenta cómo era la vida cotidiana en Malvinas. Una curiosidad de cómo era la vida en Malvinas es que para esta época, y para que no quede duda que era un pueblo argentino, había solo dos festividades en Malvinas: el 25 de mayo y el 9 de julio, nada más. Eran las únicas festividades de Malvinas, ni siquiera festejaban Navidad ni Año Nuevo, solamente el 25 de mayo y el 9 de julio. Y el objetivo de alguna manera de Malvinas era integrar los territorios de la Patagonia del norte de Buenos Aires y de Malvinas del sur. Obviamente la ocupación británica truncó este proyecto. Y bueno, vemos de cuenta que un día Luis Barnet se levanta a la mañana, se toma un café, no me consta que tomaba madre, había gente que tomaba mate en Malvinas, pero no era Luis Barnet, y se encuentra con 3 buques de Estados Unidos quienes no tenían el permiso para cazar a los lobos marinos en las costas de Malvinas. Los apresa y los trae para Buenos Aires para que sean juzgados. La pregunta filosófica es: ¿cómo pudo haber reaccionado los Estados Unidos ante este acto de soberanía? ¿Bien o mal? Mal. Bien. La respuesta es mal. Vamos a la siguiente. Ahí va. Diciembre de 1831, casi para Año Nuevo, Estados Unidos decide bombardear las Islas Malvinas en defensa de sus intereses comerciales y termina arrasando con el pueblo argentino de Malvinas. ¿Quién gobernaba para diciembre de 1831? Juan Manuel de Rosas, que le exige a Estados Unidos una indemnización por este bombardeo, y a tal punto fue la tensión diplomática que terminó lo que sería el equivalente embajador, lo termina echando de la Argentina, ¿sí? Al embajador de Estados Unidos. Y en el medio de esa discusión entre Argentina y Estados Unidos termina el mandato de Rosas, asume Balcarce, y vamos a la siguiente. Y en enero de 1833, aprovechando la vulnerabilidad del pueblo argentino en Malvinas, es que llegan los británicos y deciden ocupar las Islas Malvinas, expulsando al remanente de ese pueblo argentino que estaba reconstruyéndose después de ese bombardeo. ¿Qué conclusión sacamos de este episodio de nuestra historia? Bueno, 2. La primera es que lamentablemente para nuestra historia no es que la amistad de Estados Unidos y Gran Bretaña se hizo en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, el bombardeo de Libia, Irak, Siria, puntos suspensivos más infinito, sino que, habiendo terminado la guerra entre ellos dos en 1815, ensayaron su amistad histórica en la ocupación de Malvinas. Y viene la segunda conclusión. ¿Para qué? Bueno, Estados Unidos tenía libre acceso a los recursos de Malvinas, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de problema, y los británicos se hacían del espacio geoestratégico, que eran las islas, para tener una ruta que garantizara la comunicación de la metrópoli, Sudáfrica, Malvinas, y de ahí pasar hacia Nueva Zelanda, Australia y las Islas Mauricio. Bien, pero no todos se tomaron ese buque a Buenos Aires, hubo un par que se plantaron, entre ellos el Gaucho Rivero, con varios compañeros de él que eran peones rurales, muchos de ellos indios charrúas que venían de lo que sería hoy Uruguay, y terminan en agosto de 1833 recuperando de forma momentánea el control de las islas, bajan la bandera británica y algunas fuentes, digo porque lamentablemente la mayoría de las fuentes son británicas, izan nuevamente el pabellón argentino, tratando de bancar ahí los trapos en Malvinas, esperando que un día llegaran refuerzos de Buenos Aires. Pero bueno, para esta época de nuestra historia pasamos de directoriales federales, unitarios federales, federales y federales. Y bueno, en la interna de federales y federales lamentablemente no llegaron esos refuerzos, pero sí llegaron refuerzos británicos quienes lo terminan apresando al Gaucho. ¿Les suena un tal Carlitos Darwin? Darwin, biología, la teoría de la evolución, Fitzroy, el buque Beagle. ¿Cuántos lugares, no sé, en el país homenajeamos a este viaje, a este almirante británico Fitzroy y a este naturalista Darwin? ¿Y cuántas referencias tenemos en nuestro país de Barnet, el Gaucho Rivero, María Sáez, María Grande? Bueno,
El gaucho Rivero estuvo detenido momentáneamente en este buque Bill, donde estaba Darwin y donde estaba Fitzroy. Y fíjense cómo en este viaje, de alguna manera nos da un indicio de cuál era la pretensión británica sobre Malvinas. Y fíjense cómo todo se conecta y la ocupación de Malvinas formó parte de la consolidación del imperio británico a escala mundial. Bien. Pregunta filosófica, ¿no? ¿Cómo nos recuperamos? ¿Por la razón o por la fuerza? Bueno, Tomás Guido planteaba la primera postura por la razón. Ugarteche decía, nos tomaron las Malvinas por la fuerza, hay que recuperarnos por la fuerza. Ganó la primera opción por la razón, y desde 1833 hasta prácticamente 1982, nuestro país siempre reclamó de forma diplomática y pacífica y con mucha paciencia. ¿Quién se encargó de consolidar esta región soberanía? Bueno, Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno, el profesor de Mayo, bajo la gestión de Rosas prácticamente, porque tuvo mandato como embajador hasta 1852, y él se encargó de sentar las bases del reclamo soberanía. Cuando él presentó el reclamo, al principio los de la Cancillería Británica no querían contestar las cartas, no la querían contestar. De una manera le clavaban el visto al WhatsApp, ¿vieron? No querían contestar. Hasta que en un momento responden, porque ya no podían responder, y Manuel Moreno iba todos los días a reclamar de forma insistente. Este espíritu marinero es muy fuerte. Y le contestan los británicos que ellos ocuparon las Islas Malvinas porque cuando los echaron los españoles, ellos habían dejado una placa de hierro en las islas, y haber dejado esa placa de hierro en las islas era un no renunciamiento de soberanía, y su majestad el rey le iba a retomar cuando lo creyese necesario. Cuando lo creyese necesario, después bombardeó Estados Unidos, ¿no? Cuando ya estaba todo el trabajo sucio hecho. Obviamente Manuel Moreno esta vez sí le clavó el visto al canciller británico, porque digamos, es insostenible un argumento que por dejar una placa de hierro uno hace soberanía, y siguió reclamando de forma insistente. Bueno, ¿en qué contexto? En el contexto del gobierno de Rosas, ni más ni menos. Ahora vamos al siguiente, voy a avanzar un poco en esta parte, donde estuvo en juego ni más ni menos que la soberanía de nuestros ríos interiores. Si tuvimos que entrar en guerra dos veces, primero con Francia y después con Francia y Gran Bretaña, para que esos dos países, y por ende el mundo occidental, reconozca como ríos interiores nuestros ríos interiores. O sea, imagínense cómo tuvimos que pelear cada milímetro de soberanía como pudimos y como podemos hoy día, porque querían que estos ríos, y está en nuestra Constitución Nacional lamentablemente, sean como de libre navegación para todos los buques de las banderas del mundo, ¿no? Como si fuera patrimonio de la humanidad del Paraná. Bueno, Rosas quiso impedir esto de la mano de Manuel Oribe, que estaba en la diapositiva anterior, que era de Uruguay, y hacer una administración conjunta de la Cuenca de Plata. ¿Hacemos la siguiente? Y a pesar de todo este conflicto con Francia, con Gran Bretaña, las tensiones con Brasil, Rosas se mantuvo firme en el reclamo de soberanía. Y cada vez que daba un mensaje en la legislatura de Buenos Aires, a Malvinas dedicaba dos párrafos. Primer párrafo: le seguimos reclamando a los Estados Unidos de América por el bombardeo de la fragata Lexington en 1871. Siguiente párrafo: seguimos reclamando a su majestad británica por injusta ocupación de nuestras Islas Malvinas. Y de esa forma sentó un precedente que le dio solidez a nuestro reclamo de soberanía. Y a pesar de que, ahora sí vamos a la siguiente, vino la batalla de Caseros, vamos a la siguiente, hubo un pequeño paréntesis entre 1852 y 1884, vamos uno por uno, ¿no? Urquiza, Derqui, Pedernera, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, ¿no? 6, ni más ni menos. Por suerte, Manuel Moreno, que es el embajador, el último mensaje que le manda a la Cancillería Británica es que el silencio no es consentimiento de soberanía. El silencio no es consentimiento de entregar nuestra soberanía. De tal manera que este paréntesis poco amigable para nuestra historia no tuvo ningún impacto en nuestro reclamo de soberanía por Malvinas. Bueno, acá cuando la cosa empieza a tomar vuelo de vuelta, cuando se empiezan a publicar los primeros mapas de nuestro país, están en el primer mandato de Roca, con la famosa leyenda Islas Malvinas. Estos mapas, que eran y siguen siendo oficiales,
empezó a tener como respuesta por parte de los británicos de por qué poníamos en nuestros mapas, y ahora entendemos por qué la importancia de los mapas, que las islas nos pertenecen. Y ahí se empezó a continuar el reclamo de soberanía siempre por la vía bilateral, Argentina contra Gran Bretaña. Argentina proponía hacer laudos arbitrales, es decir, hacer una negociación. Los británicos siempre se negaron porque, como siempre, están flojos de papeles a la hora de justificar por qué están ahí. Vamos a seguir. Muy importante. 22 de febrero de 1904, segundo mandato de Roca, nos convertimos en una nación bicontinental. ¿Sí? Plantamos bandera argentina en Antártida. Y esto es un episodio muy interesante porque quien tomó la iniciativa de que nos instalemos en Antártida fue un grupo de escoceses que habían instalado una base meteorológica en las Islas Orcadas y se dieron cuenta que no podían mantener esa base desde Escocia. Entonces propusieron que la Argentina se haga cargo de esa base meteorológica por la proximidad con Antártida y porque además tiene la capacidad de infraestructura de hacerse cargo. Es decir, ya los británicos del comienzo están reconociendo nuestra soberanía en Antártida y somos el país, debería estar en el récord Guinness, no está en el libro pero hay que proponerlo, somos la nación con mayor presencia permanente e interrumpida en Antártida. ¿Sí? Hay que estar desde 1904 hasta 2022 en Antártida. Eso requiere paciencia, requiere una política de Estado, requiere presupuesto. A pesar de todos los reveses que tuvimos en nuestra historia, en la Antártida me atrevo a decir que somos potencia. Literal. No estoy exagerando, un poco lo hablaron ahora casi al final. Lo que nosotros deseamos es también ser potencia en América del Sur. No basta únicamente con ser potencia en Antártida, sino también en esta parte de nuestro país. Bien, obviamente los británicos nunca se quedan cruzados de brazos. Y fíjense cómo firmaron esta carta patente en 1908, donde por un decreto real pretendieron legalizar la ocupación, donde no solo querían para sí Malvinas, Georgia, Sandwich, toda la Antártida, sino fíjense a la izquierda, Tierra del Fuego, la isla completa y el sur de la provincia de Santa Cruz. Este mapa, que nos podría parecer una curiosidad cartográfica, ¿no? Casi hasta como un chiste mal gusto británico, lamentablemente es un mapa que lo tiene muy en claro la dirigencia política británica y nos explica mejor cuál es su actitud en relación hacia el Atlántico Sur y Malvinas, y nos va a servir para entender sobre todo qué pasó después de la guerra de Malvinas. Bien, vamos avanzando. Paciencia. Termina la Segunda Guerra Mundial y siempre vemos en las películas la carrera por el espacio. El satélite Sputnik de la Unión Soviética, el hombre en la Luna con la bandera de Estados Unidos, que a veces se mueve, a veces no. Pero lo que no nos dicen las películas es que al mismo tiempo que se hacía una carrera hacia el espacio exterior, también hubo una carrera para ocupar los océanos y los mares. Y en ese sentido, otro hito de soberanía ya a escala latinoamericana, termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos dice: me corresponden 200 millas en el Atlántico, me corresponden 200 millas en el Pacífico, y los demás lo tienen que aceptar. Entonces todos los países de América Latina reaccionaron casi de forma unánime, de México hasta nuestro país. Bueno, entonces nosotros también. 200 para acá, para el Atlántico, nuestro país. Chile dijo: yo me quedo con 200 del Pacífico. Lo mismo con Perú, con Brasil. Bueno, y lo demás, después lo iremos publicando, pero bueno, si Estados Unidos quiere 200 de un lado y 200 del otro, no nos vamos a quedar atrás. Bien. Y acá lo que tenemos con la Segunda Guerra Mundial es un intento de ensamblar la soberanía de norte a sur con este esquema. Perón, al igual que Rosas, trata de tener un proyecto de administración conjunta de la Cuenca del Plata. ¿Quién era su candidato para establecer esto? Luis Alberto Herrera, que era del Partido Blanco, el mismo partido que Manuel Oribe. Herrera nunca ganó las elecciones, vamos al siguiente. Sí ganó el Partido Popular de Uruguay, no obstante, prima la geopolítica, prima los intereses nacionales. Perón decide reunirse con el presidente de Uruguay en el medio del Río de la Plata, como un gesto de decir: esto tiene que ser compartido entre la Argentina y Uruguay, y de alguna manera tener una administración conjunta de nuestras vías navegables. Vamos al siguiente. ¿Y después qué pasó con Malvinas? Bueno, ingresamos a las Naciones Unidas y antes de que firmáramos que somos un país más de la Asamblea, planteamos reservas de soberanía en las Malvinas, la Georgia, la Sandwich y
la Antártida. De esta forma, tuvimos una siembra, después se va a cosechar en la década 60, lo voy a explicar, respecto a nuestro reclamo de soberanía en las islas. Vamos a la siguiente. Y lo que tenemos, a partir de esta época, ya hay antecedentes con Alfredo Palacio desde el Congreso de la Nación, pero a nivel poder ejecutivo, como política educativa, se empieza a dar un salto cualitativo a nivel educacional respecto a nuestros derechos soberanos en Malvinas y en Antártida. Y es este el momento cuando Malvinas deja de ser una causa de una élite ilustrada, miembros de la Cancillería, miembros del Congreso de la Nación, a ser una causa masiva y popular. Y esto no lo digo yo, esto está en un libro que venden en las Islas Malvinas, escrito por británicos en inglés, donde le echan la culpa a Perón de ser el responsable de hacer esta difusión masiva y que el pueblo argentino sea muy insistente y obsesionado con las Islas Malvinas, por este salto cualitativo de escala masiva a nivel educacional. Vamos a decir. Bien. Y luego tenemos la Antártida. A nivel antártico, hicimos lo que muchos historiadores llaman el salto polar argentino. Es decir, pasamos de estar en las islas de la Antártida a empezar a desplazarnos hacia la península y el continente antártico. Ahí a la derecha tenemos un general del ejército llamado Hernán Pujato, quien fue de alguna manera quien diseñó este plan argentino hacia la Antártida. También se ofreció para ir a las Islas Malvinas, la Junta obviamente no lo aceptó. Lo que tenemos ahí a la izquierda es curiosamente un busto de Evita en la Antártida. Y esto tiene que ver con que Evita se llevaba muy bien con Pujato y fue una especie de lobista antártica, ¿no? Y no solo Pujato, sino que de alguna manera a través de Evita insistía constantemente a Perón que quería aprobar ese proyecto y Perón lo termina aprobando, pero bueno, se termina de alguna manera cortando un poco en el año 55, porque el proyecto de Pujato incluía que se instalaran familias argentinas en la Antártida y tuvieran descendientes en la Antártida para que al momento de que esto se regulara internacionalmente ya estuviera presente el pueblo argentino en la Antártida, pero lamentablemente no se llegó a esa última fase. Vamos a la siguiente. Bien, esto es muy importante. Siempre que hablamos de Malvinas, la cuestión de Chile está como ahí siempre tensionando el aire. Es importante, digamos, resaltar estos hechos de nuestra historia, que Chile no es Pinochet, sino que Pinochet es Pinochet. Y lo que tenemos acá es una imagen de Perón con Ibáñez del Campo, donde Argentina y Chile firman reconocimientos recíprocos de soberanía. Chile reconoce como la Antártida Argentina lo que se encuentra al este del reclamo argentino, y Argentina reconoce como la Antártica chilena lo que se encuentra al oeste del reclamo argentino. Lo que se encuentra en el medio de Argentina y Chile se superpone, se empezó a denominar la Antártida Sudamericana. Uno se pregunta, ¿y por qué hicieron estos acuerdos? Era lo que le querían decir al mundo, que la Antártida no era y no es británica. ¿Por qué pasó esto? Porque había refugios, tanto del ejército argentino como del ejército chileno, y que eran destruidos y atacados de forma sorpresiva por tropas británicas. Hubo una discusión diplomática entre Perón y el embajador británico en Buenos Aires, y le pregunta, ¿en base a qué ustedes están ahí en la Antártida? Y el embajador le dijo, bueno, porque estamos en Malvinas. Y Perón le dice, mire usted, bueno, eso me hace acordar a un vecino que me robó un perro y al día siguiente me reclamó la cadena. Dando a entender que el perro son las Islas Malvinas y la cadena o el collar es ni más ni menos que la Antártida, que es la reserva de agua dulce más importante del mundo. Y ahí cuando se origina el mapa continental, que vimos al comienzo, lamentablemente cayó en la grieta, por decirlo en un sentido, y después del 55 se empieza a utilizar este mapa tradicional histórico que, si se fijan bien, la Antártida está fuera del CAL, a la derecha, como un anexo, y hubo que esperar a que sea de uso obligatorio en el sistema educativo el mapa continental recién hasta el año 2010. Hubo que esperar. Votado por unanimidad por todas las fuerzas políticas. Quiero aclarar eso. Bien. Otra cuestión muy importante, en la época de Ilia. Ahí tenemos a José María Ruda, un embajador de carrera, que es el que se encargó de solicitar que Malvinas ingrese al Comité de Descolonización. Es decir, Naciones Unidas tiene una oficina donde establece que las colonias, ya sean británicas, francesas, belgas, se tenían que descolonizar. Bueno, nuestro embajador Ruda
esas reservas de soberanía en la década del 40, presenta la cuestión Malvinas, contando toda la historia que les conté recién, y los británicos obviamente no podían decir que ellos estaban ahí porque habían dejado una placa de hierro, porque si no se les iban a reír, hasta los Estados Unidos se iban a reír. Entonces fue en ese momento que los británicos cambian de discurso y empiezan a hablar de libre determinación o autodeterminación de los pueblos. ¿Les suena esto? ¿No escucharon eso en los medios? Los británicos dicen hay que respetar la libre determinación. ¿Por qué no se aplica el principio de libre determinación en Malvinas? Porque la población que se encuentra en las Islas Malvinas es población implantada. Es decir, ¿qué hicieron la potencia ocupante, los británicos? Echaron a los argentinos y pusieron británicos en Malvinas y ahora dicen que hay que respetar la libre determinación. Bueno, los países de África, Medio Oriente, de Asia, que son los que se beneficiaron de ese principio, dijeron, no, en Malvinas no se aplica, hay que respetar la integridad territorial de Argentina y por lo tanto Malvinas ingresó al Comité de Descolonización. Bien, esto lo vamos a saltear. Esto sí es muy importante, también para una época que la 2065, con 5 o 10 diferencias más o menos. La operación 90 grados, ahí está el general Leal liderando este equipo del ejército, operación terrestre que hizo ni más ni menos que plantar nuestra bandera argentina al fin de nuestra soberanía, que es en el Polo Sur. Leal cuenta de forma anecdótica que cuando hay una base estadounidense en el Polo Sur, estaban los militares estadounidenses mirando ahí por la ventana y ven estos militares con uniforme naranja y al principio pensaron que eran soviéticos. Entonces dijeron, ya está, la Guerra Fría llegó al Polo Sur. Y de repente los ven y empiezan a izar la bandera argentina y se preguntaron, ¿de dónde salieron? Bueno, no es de dónde salieron, estamos en nuestro país. Les contestaron y bueno, pues, digamos, en Antártida tampoco hay mucho margen para la disputa, tomaron chocolate caliente en la base de Estados Unidos, más bien, Leal rescata ese espíritu de solidaridad, pero lo más importante es que, para sorpresa de toda la potencia del mundo, plantamos bandera argentina en el Polo Sur. Ahora sí vamos a ver la siguiente. Bien, 1973. ¿Alguien puede ubicar ese balcón? ¿Cuál? La Rosada. Bien, uno pensaría que sí. Pero eso es Montevideo, Uruguay. ¿Qué hace Perón en Montevideo, Uruguay? Bueno, ¿se acuerdan del apretón de manos en medio del río? Hubo que esperar hasta 1973 para que se firmara el Tratado del Río de la Plata. Después de más de 18 años se hace este acuerdo argentino-uruguayo y por eso está Perón en un balcón en Montevideo. Parece Casa Rosada, pero no, es en Uruguay. Vamos a la siguiente. Bien, ¿qué tenemos acá? Una foto. Y está, como pueden ver, una bandera argentina flameando en Malvinas. No se podía preguntar, ¿qué es una bandera argentina en Malvinas? En noviembre de 1972, 10 años antes de la guerra. Bueno, gracias a la 2065, ahí se ve diminutivo con una campera beige y una boina, el gobernador Campos, dirigente histórico, desarrollista y referente en la historia de la provincia de Tierra del Fuego. La economía de Malvinas estaba mal, pero muy mal. ¿Nunca escucharon decir que la única salida es Ezeiza? Bueno, para esta época de Malvinas la única salida era Puerto Argentino y se empezó a generar un éxodo de Malvinas porque realmente la economía estaba muy mal, dado que la lana de oveja, que era su principal actividad a nivel internacional, empezó a caer. ¿Y quién empezó a salvar económicamente las Islas Malvinas? El Estado Nacional Argentino, preparando la transición para la recuperación. Y ahí tenemos un aeropuerto en Malvinas, hecho por la Fuerza Aérea, donde empezó a operar líneas aéreas del Estado. Vamos a decir, YPF, la gloriosa YPF, nuestra empresa insignia nacional. Esta es una estación de YPF que se encontraba en la ciudad de Río Grande, que desembarca en Malvinas. Y además de YPF, Correo Argentino, llegan las maestras de Buenos Aires, para también mantener este orgullo bonaerense, a las islas a enseñar castellano, en Puerto Argentino. Y de alguna manera el caso más emblemático es el de gas del Estado, porque hasta el año 74 los habitantes de Malvinas calefaccionaban sus casas, igual que Luis Barnet, igual que el gaucho Rivero, con panes de turba. Recién hasta el año 74 tuvieron una energía calórica alternativa, gas del Estado instala toda la infraestructura de gas de Malvinas, y el Ministerio de Bienestar Social le daba a los isleños cocinas y garrafas de gas gratuitas.
Hoy una persona mal pensada lo llamaría los malviplaneros, ¿no? Porque recibían todos estos servicios de forma gratuita por parte del Estado Nacional. Y los tenían contentos. No solo porque mejoró su calidad de vida, sino porque además en esa empresa de Estado generaban puestos de trabajo. Y a su vez, bueno, vamos con la siguiente. Bien, ahí viene la propuesta de devolución, ¿no? Perón le dio instrucciones a su embajador, que se llamaba Anchorena de apellido, era descendiente de Rosas, por la vida de su primo Tomás Manuel, y tenía dos objetivos: repatriar los restos de Rosas y recuperar las Islas Malvinas. Valga la ironía, en el 74 estábamos más cerca de recuperar Malvinas que repatriar los restos de Rosas por toda la burocracia administrativa que implicaba sacarlo del cementerio de Southampton y traerlo a nuestro país. Lo que tenemos ahí es un documento que está en el Museo de Malvinas, que es una propuesta de codominio y de devolución por parte de los británicos, donde iban a cambiar las dos banderas, se iban a nombrar de forma alternada un gobernador por cada país, se aceptaba y se entendía Malvinas como una zona franca, libre de impuestos, al igual que es hoy Tierra del Fuego, y pasado un par de generaciones se iba a dar la devolución definitiva. Imagínense lo que era nuestro país en esta época, que en la contrapropuesta incluía la doble circulación monetaria, que circularon las libras esterlinas con los pesos argentinos, que empezaron a circular en Malvinas, y algunos isleños que se percibieron argentinos, por supuesto, están de nuestro lado, contaban que la diferencia del tipo de cambio les venía muy bien, por eso digo que son argentinos, solo que todavía no lo saben. Empezaban a especular contra el peso y se venían a Tierra del Fuego, a Río Grande, a comer Rivadavia, a Río Gallegos, a comprar cosas y las llevaban a Malvinas, digamos, ¿no? Aprovechando la diferencia del tipo de cambio. Bien, vamos a la siguiente. Bien, todas estas propuestas fueron avanzando. Febrero del 82 fue la última ronda de negociaciones en Nueva York. Hubo una propuesta de retorno aún en el gobierno de Thatcher. Y luego tenemos lo que fue el 30 de marzo del 82, esta marcha de la CGT muy importante en nuestra historia. Y luego, para sorpresa de muchos, llegó la noticia el 2 de abril. Y muchas de las personas quienes fueron a esa marcha el 30 de marzo, no solo pidiendo paz, pan y trabajo, sino también pidiendo por el retorno a la democracia, fueron a la Plaza de Mayo. Entonces uno pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué muchos quienes fueron el 30 de marzo también fueron el 10 de abril a la plaza? Bueno, ahí tenemos las fotos de Saúl Ubaldini, en Malvinas, secretario general de la CGT, estuvo preso el 30 de marzo, por supuesto, y luego apareció en Malvinas. ¿Qué fue lo que planteó Ubaldini en ese entonces? Los subversivos de ayer somos los héroes de hoy y son los hijos de los trabajadores quienes van a pelear y poner el pecho en Malvinas, por lo cual él, como secretario general de la CGT, se sentía de alguna manera responsable y por eso viajó a Malvinas. Es decir, Malvinas no es una causa de la dictadura o de la junta militar. Malvinas es una causa del pueblo argentino. Y eso también de alguna manera explica este sentimiento genuino de soberanía que tiene nuestro país y que también se dio en ese proceso tan difícil que fue la guerra de Malvinas. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí tenemos imágenes de veteranos de guerra tomando mate en Malvinas. Tenemos ahí a la derecha nuestras instrumentadoras quirúrgicas. Algunas fueron reconocidas actualmente como veteranas de guerra. Y de alguna manera, hace poco salió un documental que nosotros también estuvimos, se lo recomiendo, para también entender, digamos, cómo fue, de alguna manera, este sentimiento popular de soberanía también trasladado a nuestras Islas Malvinas. Bien, no voy a explicar la guerra porque, bueno, están nuestros veteranos, nuestros héroes, así que qué mejor que escuchar sus palabras y sus testimonios, así que vamos a la siguiente. O sea, ¿qué pasó? Rápidamente, fugazmente, del 83 para acá. Y fíjense en estos dos mapas, que los traje del museo. A la izquierda pongan Malvinas, Georgias y Sandwich, y los británicos ocupaban tan solo 3 millas náuticas alrededor de cada isla. Nota al pie. En Malvinas estaban las empresas del Estado Nacional, en las Islas Georgias quedaba el remanente de la Compañía Argentina de Pesca, que la estaban desarmando. En las Islas Sandwich había una base que se llamaba la base Correte Uruguay, que estaba instalada en las Islas Sandwich. Nota al pie aparte de la Sandwich, que poco se habla y poco se sabe. Los únicos seres humanos en la historia de la humanidad, repito, la historia de la humanidad, que tuvieron vocación de habitar y vivir en las Islas Sandwich fue el Homo sapiens argentinis. Es decir,
quienes estamos acá. ¿Por qué? Porque claramente los británicos no tienen intención de vivir así las Andes porque no les pertenece. Para lo único que están ahí es para controlar el Atlántico Sur y la Antártida. Y fíjense qué pasó después de la guerra de Malvinas, entre los 80 y los 90, violando todas las resoluciones de Naciones Unidas, una segunda usurpación británica. No solo sobre nuestras islas, sino sobre nuestros espacios marítimos. Vamos a decir, bueno, ahí cambió la economía de Malvinas. Si hay un par de periodistas económicos, me queda la duda si lo hacen por ignorancia o lo hacen de mala fe, para mí es de mala fe, que plantean que en Malvinas hay una economía increíble, se apostó a la inversión. No es que se apostó a la inversión, ocuparon 200 millas náuticas de espacios marítimos que son de nuestro país. Y pasaron de una economía de exportación de lana, totalmente deficitaria, con ayuda del Estado argentino para levantar un poco, a la economía que tenemos hoy en día, que es de depredación de nuestros recursos ictícolas y de pesca en el Atlántico Sur. Vamos a la siguiente. Bueno, estas son las exportaciones y las importaciones marinas. Fíjense cómo es como una curva que se va para arriba, como si fueran criptomonedas, ¿vieron? Siempre cada tanto nos dicen subió el Bitcoin. Bueno, la economía marina se fue para arriba, en parte porque Gran Bretaña formaba, y un pretérito, formaba parte de la Unión Europea. Vamos a seguir. Bueno, desmovilización, triste desmovilización. A veces nos olvidamos que Cavallo, antes de ministro de Economía, fue canciller de nuestro país entre el 89 y el 91, y él fue quien firmó sus acuerdos de Madrid, donde no se iba a discutir la soberanía de Malvinas y se iban a empezar a hacer acuerdos recíprocos de explotación de pesca y hidrocarburos. Lamentablemente, los británicos ni siquiera cumplieron con esos acuerdos y no nos llegó ningún centavo de riqueza de Malvinas. De la mano de todo un plan de privatización, como que ya conocemos, que también de alguna manera desmantelar todos los cimientos de infraestructura de nuestro país que hacen a la defensa nacional. Vamos a seguir. Bueno, esto lamentablemente para mí premonitorio, más allá de las discusiones de los partidos, sino de quienes tuvieron la responsabilidad de elegir la conducción de nuestro país. Bueno, ahí tenemos una entrevista del año 97 donde Macri dice que las Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina. Esto ahora lo voy a retomar, vamos a la siguiente. Pero a pesar de esta etapa desmalvinizadora muy fuerte, hubo resquicios de luz. Un primer resquicio de luz es ni más ni menos que nuestra actual Constitución Nacional. Por lo tanto, Malvinas tiene rango constitucional y es obligación constitucional reclamar la soberanía de Malvinas. ¿Y por qué es importante esto? Hace poco, en el marco de los 40 años, se entrevistaron a isleños, algunos de ellos cumplen funciones en Malvinas, y lo que nos piden es: cambien la Constitución. Cambien la Constitución, saquen ese artículo de la Constitución porque nos tienen que respetar nuestra forma de vida y nos tienen que dejar ser, ¿no? Por eso es muy importante defender la Constitución y particularmente este artículo que es disposición transitoria número 1. Vamos a seguir. Bien, los goles del Diego. ¿Por qué? Ahora sigamos a la siguiente. Pues ya los goles los conocemos. Este es un mensaje que mandó el representante de la Cámara de Comercio de Argentina y Bangladesh cuando falleció Diego Armando Maradona. Y fíjense que estoy tratando de leer, porque la verdad que está la letra muy chica, que los goles de Diego en el año 86 no solamente significó para nosotros una cuestión de orgullo frente a la selección inglesa, sino que además fue lo que hizo que Argentina fuera conocida, al menos en términos futbolísticos, en países como Bangladesh, como la India, como Pakistán. Y fíjense ahí lo que dice este representante. Estos 17.000 kilómetros de distancia no han podido separar a la Argentina de Bangladesh porque Maradona, como Messi, nos une la pasión por el fútbol y la historia común de luchas contra el mismo enemigo imperial británico, el que nos colonizó por largo tiempo y el que hoy se adueña de las Islas Malvinas, que son argentinas, ¿no? Fíjense cómo un hecho deportivo terminó impactando al otro lado del mundo en países asiáticos que no dudan de nuestra soberanía en Malvinas. Vamos a seguir. Esta es la Virginia de Río Grande. Acá hay que destacar que en esta etapa de desmovilización, quienes nuevamente pusieron el pecho, como si ya no hubiera sido suficiente en el año 82, los centros de veteranos, quienes de alguna manera sostuvieron la defensa de nuestra soberanía en esta etapa de repliegue tan duro
Y ahí tenemos la primera vigilia en Río Grande, que en el año 95, y cómo empezó eso con un tacho, con leña, al fuego, y recordando a quienes cayeron tanto en el mar como en las islas. Terminó siendo hoy un hito popular, por no decir el evento turístico más importante de la ciudad de Río Grande, por el cual terminan colapsando todos los accesos, ya sea porque van en avión o porque vienen desde el norte a través de la ruta 3. Vamos a seguir. Bien. Luego acá tenemos en el siglo XXI un nuevo periodo, ese tiempo que estamos viendo hoy en día, de remalvinización. Ahí tenemos el primer billete de la historia monetaria de nuestro país, de las Islas Malvinas. Fíjense que tenemos las islas, tenemos esas algas que son típicas de las islas, que en inglés se llaman kelps, que viene el origen etimológico de kelpa. Tenemos ahí un albatros ceja negra, un ave que comunica Malvinas con la costa atlántica argentina y pasa por Uruguay, Brasil, comunicando Malvinas con la Patria Grande. Y bueno, del otro lado tenemos a Gaucho Rivero. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Bueno, a nivel Estado se armó toda esta infraestructura relacionada con Malvinas, como el proyecto de Pampa Azul, los programas del Ministerio de Defensa, se creó la Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas en la Cancillería, los capítulos de Samba, el Museo Malvinas, que es donde trabajo, ni más ni menos, que durante esta época, 2014-2015, recibimos 5.500 personas por día. Era agotador, pero muy satisfactorio, ¿no? Eran micros que venían a Tecnópolis y tenían escala obligatoria al Museo Malvinas. Era cuando hablamos de malvinización o remalvinización como una forma de difundir este diario malvinero, como una forma para acercarnos a la recuperación de estas islas malvinas. Si nosotros no podemos depender de que la conducción del Estado sea malvinera, sino que independientemente de si es malvinero o no, tiene que haber un pueblo que esté ahí presente constantemente reclamando esa soberanía para que no se corra del eje de soberanía que bien está claro en nuestra Constitución Nacional. Vamos a la siguiente. Bien, acá tenemos una foto histórica de junio de 2003, donde se reúne Néstor Kirchner y Tony Blair. Fíjense cómo sonríe Tony Blair, no se venía a venir lo que terminó pasando un segundo después. Néstor Kirchner, el nombre es el suelo inglés, la reclama por las licitaciones unilaterales y ilegales de pesca y de hidrocarburos, y la reclama la soberanía argentina y Malvinas. Por eso, fíjense la cara de Tony, no se la venía a venir. No podía decir ni sí ni no, ni blanco ni negro, para que eso no desacomode el relato británico, entonces le dijo veo, y nada más. Y es la primera vez que un primer mandatario argentino la reclama a un primer ministro en suelo inglés la soberanía argentina en Malvinas. Vamos a la siguiente. ¿Qué quiero decir con este episodio, más allá del anecdótico? La Cancillería hace un giro de 180 grados, pasando de una estrategia de seducción y acercamiento con los británicos, para ver si con la mera persuasión nos la van a reconocer, a una política de empezar a obtener la mayor cantidad de herencias posibles de países a nivel internacional, empezando por América del Sur. Y una ley que nació en Tierra del Fuego, se llama la Ley Gaucho Rivero, no casualmente se llama así, que prohíbe el amarre o asistencia de todo buque con bandera isleña, británica o extranjera que estuvo en Malvinas sin la autorización de la provincia. Esto se escaló a escala provincial. Hay leyes provinciales de Santa Cruz, de Chubut, de Río Negro y de Buenos Aires solidarizándose con la provincia de Fueguina, y luego esto escaló a nivel continental. Todos los países de América del Sur le iniciaron un bloqueo económico a la economía colonial británica en Malvinas como una forma de no consentir la usurpación británica. Vamos a la siguiente. Y eso se mantuvo a nivel mundial, por eso pongo la imagen de la ONU. En 2013 tuvimos el apoyo de los 54 países de la Unión Africana. En 2014, la Federación de Rusia y la República Popular de Chile, que en el 82 que se abstuvieron en Naciones Unidas, hoy dicen, sin dudar, que las Malvinas son argentinas. Si logramos el apoyo de dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con todo lo que eso implica, por lo que 3/4 partes del mundo y más también dicen que las Malvinas son argentinas, y ningún país del mundo, salvo Gran Bretaña, dicen que son británicas. Vamos a la siguiente. ¿Se acuerdan de Alejandro VI? Variable de nacionalidad del Papa. Bueno, ahí a la derecha tenemos al Papa Francisco sacándose una foto con un cartel pidiendo que se cumplan con las resoluciones de Naciones Unidas y que se vuelva con el diálogo por la soberanía. Vamos a la siguiente. Los británicos obviamente no se quedaron cruzados de brazos
hice una estrategia en 3 ejes. La primera es la remilitarización del Atlántico Sur. Ahí tenemos al príncipe heredero, William o Guillermo, en Malvinas. Eligió la militar, se encargó de actualizar todos los mapas topográficos de Malvinas en caso de entablar una nueva guerra con la Argentina por el archipiélago. Esto fue en el año 2012. En el año 2003, un referéndum donde todos los habitantes de las Islas Malvinas se pronunciaron por seguir siendo británicos, que no reconoció absolutamente nadie, ni siquiera Estados Unidos, algo que hizo que Gran Bretaña cambie su pelear con Obama. Y lo último, ahí a la derecha, una tapa del diario británico con un buque similar a la General Belgrano. Este es el diario de Sun, que es el que publicó el hundimiento. Esto es del 2015. Los atrapamos de vuelta, plan secreto de Argentina con apoyo militar ruso para recuperar las islas por la fuerza. ¿No? Ya que estábamos en una guerra, según los medios británicos, y acá nosotros ni enterados. Vamos a la siguiente. Bien, y ahora sí, la actualidad, digo, terminando, desde ya, gracias por la paciencia, le agradecido soy yo. El Brexit, una ventana de oportunidad. Se va a Gran Bretaña de la Unión Europea, y inmediatamente lo primero que pensaron los británicos es: si nos vamos de la Unión Europea, toda la pesca de Malvinas dejaría de estar libre de impuestos, tendría que empezar a pagar aranceles de la Unión Europea, y esta rentabilidad pesquera de Malvinas puede caer. Vamos a la siguiente. Y como si fuera poco, el que importa el 90% de la pesca de Malvinas es España. España. Lo peor que puede pasar, y que los británicos realmente están preocupados por esto, es que Argentina haga causa común con España por Gibraltar. El día de mañana España diga: no importamos más calamares de Malvinas, todo mal con los isleños, con la economía colonial británica, y eso baje a cero. Vamos a seguir. Lamentablemente, en septiembre de 2016 se firmó un acuerdo que se llamó Corredor de Duncan entre la canciller Malcorra, en realidad el vicecanciller argentino, pero durante la gestión de Malcorra, con su par británico. Y si bien tenía cláusulas muy importantes, como por ejemplo avanzar en la identificación de los soldados en el cementerio de Darwin, tenía una cláusula que decía que las partes, es decir, Argentina y Gran Bretaña, se comprometían a remover los obstáculos que impidieran la sustentabilidad económica de las Islas Malvinas. ¿Qué nos estaban pidiendo los británicos? Que derogáramos la Ley 8 Rivero, derogáramos los artículos de la Ley Nacional de Pesca y de hidrocarburos, que desarmáramos ese bloqueo continental, porque si se cerraba el mercado europeo, lo que están pidiendo es abran el mercado sudamericano, para que venden calamares argentinos, que dicho sea de paso se llaman científicamente ILEX argentinos, a nuestro país como si no fueran nuestros. ¿Sí? Y el bloqueo terminó el 20 de noviembre de 2019, el Día de la Soberanía Nacional. Los británicos son muy pillos con las fechas en nuestra historia, donde se autorizó un vuelo de Sao Paulo a Malvinas, con escala en Córdoba. Era un Boeing 767 sin ningún pasajero y con las bóvedas de carga repletas para abastecer no solo a la población civil de Malvinas, sino a la base militar de Monte Agradable en Brasil. Vamos a la siguiente. Bien, ahora sí termino, prometo. Futuro de la soberanía, Cuenca del Plata, Malvinas, Antártida. Vamos a la siguiente. Importante para nuestra soberanía, no solo nacional, sino también provincial, el canal de Magdalena. Es decir, tenemos a nivel marítimo divorciados toda la cuenca fluvial respecto a los puertos del Atlántico Sur. Y fíjense la ruta que tienen que hacer nuestros buques, que se tienen que desviar hacia Montevideo. Está en tratativas este canal de Magdalena para generar una mayor conectividad de todos los puertos de las 7 provincias que forman parte de la vía troncal del Paraná, respecto del uso de los puertos de la Patagonia y de Tierra del Fuego. Vamos a seguir. Bien, ¿qué pasó con Malvinas? Récord parlamentario año 2020, unanimidad de las fuerzas políticas, 3 leyes. La actualización del mapa biocontinental, que lo hablamos al principio. La creación de un Consejo Nacional de Malvinas para garantizar que Malvinas es una política de Estado a largo plazo, de forma conjunta con todos los partidos políticos, y que sea de alguna manera indemne en las coyunturas. Y por último, el aumento de las multas a la pesca ilegal. Esto es muy importante porque ahora esas empresas de distintos países quienes acuerdan con los británicos en Malvinas, y se nos acercan un poco, ya pescar de forma ilegal no va a ser tan barato como antes. Es importante mencionar que las multas estaban desactualizadas del año 98. Se actualizaron en 2008. Vamos al siguiente.
Y para ir redondeando, la Antártida, yo dije que la Antártida somos potencia. Fuimos uno de los pocos países del mundo quienes pudimos completar la campaña antártica de verano 2020-2021 en plena pandemia global, donde muchos países tuvieron que suspender sus campañas por brotes de COVID. Nosotros tuvimos 0 casos de COVID y pudimos cumplir con la campaña de verano. Ahí está el almirante Irizar, y de alguna manera demostrado una vez más que en la Antártida nos va muy bien y que de alguna manera somos una referencia a nivel mundial. ¿Vamos al siguiente? Conclusiones bien rápido. Malvinas tiene que estar por encima de la grieta. Vamos al siguiente. Malvinas tiene que ser una política de Estado a largo plazo, por eso pusimos a Manuel Moreno y a José María Ruda. Vamos al siguiente. El Estado Nacional es uno solo, esto es muy importante, no es que está la política del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Defensa, la Cancillería, no, el Estado argentino es uno solo y tiene que articular de forma mancomunada entre los ministerios para poder tener una sola política de recuperación de Malvinas sincronizada en pos de ese camino. Vamos al siguiente. Malvinas es una causa latinoamericana, no hay dudas. El primer país en solidarizarse con nosotros, lo tenemos arriba a la derecha, fue Bolivia. No casualmente el 82, fíjense la nota de ahí a la izquierda, 25.000 bolivianos voluntarios para participar en la guerra de Malvinas. Vamos al siguiente. Y Malvinas es un símbolo mundial de la lucha contra el colonialismo. Ahí tenemos a Bangladesh, Irlanda en el año 82 durante la guerra, que es en mitad de Argentina, la India también, muy argentinizado, y por eso de alguna manera ya no es una causa estrictamente nacional, sino también regional, latinoamericana y global. Y con eso termino. Muchas gracias.